Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y seguimos con nuestras actividades de esta semana. Ya estamos en nuestro segundo día de nuestra semana 27. Para nuestra actividad vas a utilizar tu cuaderno de ciencia y tecnología nuevamente, una sesión, un recurso y en este caso recuerda, ayer te pedimos dos plantitas iguales, dos vasos, una jarrita con agua y una regla. Estamos en la semana donde disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. El día de ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. En esta oportunidad indagarás sobre el comportamiento de un pequeño ecosistema en el que identificarás los componentes abióticos y los bióticos y su funcionamiento. Nuestra actividad. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Y nuestra meta será formular posibles hipótesis y un plan para una indagación. Iniciamos, vamos a reflexionar un poquito con las preguntas, o mejor dicho, con el siguiente texto. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ¿no es cierto? Ya sea en la cocina, como alimento o sazonador o con fines medicinales, ¿no? No sé si tú tendrás de repente orégano, huacatay, romero de repente, menta en tu casa, ¿no? En mi casa yo, por ejemplo, sí tengo. También tenemos plantitas que las usamos con fines decorativos, solamente de adorno, ¿no es cierto? Como vemos acá, solo decoración. Hay algunos colgantes, en mi caso también tengo algunas. Ahora, ¿qué plantas alimenticias o medicinales de tipo herbáceo, o sea, hierbitas, son comunes en tu localidad? Ay, pregúntale a tus papis, de repente ellos te pueden ayudar. ¿Sabes el uso que se les da a esas plantas? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer alguna de ellas en un vaso con agua? Yo sí he experimentado en mi casa, a mi mamá le gusta hacer esas cosas. A ver, pregúntale a tus papis. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de indagación de hoy día. Y es, ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? ¿Mm? ¿Habrá o no habrá una relación? Para ello vas a formular tus hipótesis, ¿no es cierto? Y vas a seguir los siguientes procesos. Uno, tienes que identificar las variables, tanto independiente como dependiente. Y tienes que formular de ahí tus hipótesis. Para ello, entonces, vamos a tener la ficha, cómo se formula una hipótesis sencilla. Para formular una hipótesis vamos a seguir 4 pasos fundamentales. El primero es identificar la relación, causa-efecto en este caso, es decir, la relación de causalidad, donde uno va a ser el resultado del anterior, ¿no es cierto? Por esto, resultado, el efecto. ¿Ya? Para ello, entonces, vamos a ir a nuestra pregunta de investigación de hoy día. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Si analizamos bien la pregunta, vamos a encontrar que hay dos componentes, luz y crecimiento de una planta. Es decir, si hay luz, va a poder crecer una planta. Causa, y por eso este es el efecto, crece. Si no hay luz, no crece, también puede ser, ¿no? Entonces, para identificar la causa, vamos a anteponer la palabra sí. Y para identificar el efecto vamos a poner la palabra entonces, de tal manera que nos va a quedar de esta manera. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Causa y efecto. Y en forma gráfica sería de esta manera. La causa, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, nuestra flechita nos señala el efecto. Entonces la planta crecerá, ¿correcto? Ya hemos visto que acá hay una relación de causa y efecto. Hemos encontrado ya la relación de causalidad. Ahora vamos a identificar de nuestros componentes, de nuestras variables, cuál es la independiente y cuál es la dependiente. En este caso, si la plantita la colocamos en un ambiente oscuro, en un ambiente de luz, entonces es algo que nosotros podemos controlar.
por lo tanto, si nosotros lo podemos controlar, entonces va a ser la causa y en este caso es la variable independiente. Pero sin embargo no podemos ver, no podemos controlar que la planta crezca o no crezca, ¿no es cierto? Entonces el efecto vendría a ser nuestra variable dependiente, porque la planta o el crecimiento, perdón, de la planta va a depender si es que va a estar en un ambiente con luz o va a estar en un ambiente sin luz. ¿De acuerdo? De ahí salen nuestras dos variables dependientes e independientes. Ahora tenemos que ya formular la hipótesis. Para ello, esta hipótesis se tiene que construir en base a las experiencias anteriores y también a la información que nosotros ya tenemos. Sabemos, por ejemplo, que las plantas necesitan luz para realizar la fotosíntesis y poder fabricar su alimento, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar que la planta, si está en un ambiente iluminado, entonces podemos predecir que esta planta va a fabricar su alimento y va a crecer, ¿no es cierto? Entonces la hipótesis sería, si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Causa y efecto. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Pero si fuera al revés, que no lo ponemos en un ambiente con luz, entonces tendríamos otra hipótesis. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá, ¿cierto? Y acá vendría a ser nuestra segunda hipótesis, que es la unión de nuestra causa con nuestro efecto. Esto quiere decir que para nuestra investigación de hoy día, para nuestra experimentación, vamos a tener dos hipótesis, ¿correcto? Ahora tenemos que validar nuestra hipótesis y para eso tenemos que hacer un experimento. Pero todo experimento tiene que tener una secuencia, unos pasos. Y para ello entonces está nuestro plan de indagación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestro plan? Uno, la selección de la planta, ¿no es cierto? De tu localidad que vas a elegir. Tienes que fijarte de que se pueda cultivar en agua y que no sea muy grande, algo pequeño. Luego tienes que fijarte en el tallo, en las hojas y características de la plantita. Tiene que estar fresca, ¿ya? Que no esté marchita. Luego, o mejor dicho, que estén ambas plantitas en las mismas condiciones. Luego tienes que decidir cómo será el experimento. En este caso, el experimento lo vamos a hacer cultivando las plantitas en agua. De repente, otro día tú puedes hacer este mismo experimento, pero ya no en agua, sino que de repente en una macetita, ¿no? Luego tienes que conseguir los materiales con los cuales vas a contar para tu experimento. Los cortes de tus tallos, de las plantitas, los vasos, el agua, la regla. Y luego tienes que buscar el ambiente donde vas a colocar estas plantas. Ahora, acá nos detenemos un poco porque es necesario que cuando nosotros realicemos un experimento tenemos que controlar el experimento. Es decir, en este caso, como nuestro experimento, bueno, nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz, entonces lo que vamos a hacer es compararlo, ¿no? Comparar una planta que crezca con luz y otra planta que crezca sin luz. Entonces eso va a ser una diferencia dentro de nuestro experimento, el lugar, el ambiente donde va a ser colocado el vaso con la plantita. Pero los demás factores tienen que ser iguales, es decir, la misma cantidad y el mismo tipo de agua para ambos. Los recipientes también tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? A esto entonces vamos a decir que vamos a tener un experimento controlado. Ahora ya con todo lo que hemos aprendido con las orientaciones también ya puedes realizar tus hipótesis. En este caso ya tenemos las hipótesis hechas, ¿no es cierto? Dos hipótesis. Ahora lo que nos falta es realizar nuestro plan de indagación. Para ello tenemos que considerar que esta vez se trata de planear un experimento, no es como otros días, ¿no? Que es diferente nuestro plan de investigación. Para demostrar nuestra hipótesis, que será hoy día tendremos los resultados. No, ¿cierto? Es un proceso. Ahora, si tu hipótesis, por ejemplo, fuera la primera,
Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Tu plan de investigación tendrá un objetivo. Este será dar respuesta a la pregunta, ¿qué queremos demostrar? Entonces, queremos demostrar que la predicción, la suposición, el pronóstico de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es verdadera. Esto sería para la hipótesis 1. Si fuera para la hipótesis 2, tendría que cambiar, ¿no es cierto? Queremos demostrar que o de que la planta que crece en un ambiente de repente no iluminado, ¿será verdadera o será falsa? No sé, ¿no? Eso ya lo vamos a ir averiguando mediante la experimentación. Ahora, si fuese del caso de la hipótesis 1, nuestros pasos serían colocar una de las dos plantas en un vaso con agua en un lugar que tenga luz durante el día, ¿no es cierto? Es uno de los pasos. El otro sería colocar la otra planta en un lugar donde no tenga luz ni de día ni de noche, ¿no es cierto? Pero el agua que usamos tiene que ser la misma. Y después tenemos que medir el tamaño original de las plantas, observar el tallo, si tiene raíces o no. Y todo esto lo vamos a registrar en nuestro cuadro de registro, en una ficha de observación, que la vamos a ver más adelante. Ahora, con los procesos a seguir debidamente registrados, vamos a identificar los recursos, los materiales, el agua, el vaso, la planta que vamos a utilizar. Y por último, pondremos en acción el plan. Ahora, tu plan lo escribirás en tu cuaderno o en tus hojas de reuso, en este caso en tu cuaderno, ¿no es cierto? Y luego, cuando sea oportuno, podrás emplear tu cuaderno de experiencias. Te sugerimos de la siguiente manera, es decir, colocas plan de indagación y abajo el objetivo. ¿Cuál será en este caso nuestro objetivo para realizar este experimento? Piensa, recuerda un poquito lo anterior conversado, ¿ya? Luego, ¿qué acciones vas a realizar? ¿Qué harás primero? ¿Qué teníamos que hacer primero según lo que hemos analizado anteriormente? ¿Te recuerdas? Tenemos que colocar la plantita, o mejor dicho, el vaso con agua, con la plantita, en un lugar con luz, en un lugar iluminado, y el otro vaso con la plantita en un lugar oscuro. Ya tú lo escribes con tus propias palabras. ¿Qué harás luego? Luego de hacer eso, ¿qué teníamos que hacer? Observar la plantita, ¿no es cierto? Teníamos que ver las características, el tallito, las hojas, si tiene raíces, no tiene raíces, todo eso. Y lo teníamos que anotar ¿dónde? En nuestra ficha de observación, nuestro cuadrito de observación. Ahora tú lo colocas con tus palabras. ¿Qué harás después? Tenemos que poner en práctica ¿qué? Nuestro plan de investigación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Nuestra lista de materiales. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestro primer material, los dos vasos transparentes, el agua, recuerda que tiene que ser igual. Otro material que vamos a utilizar son los tallos, ¿no? Las plantitas. Otro que había sido la regla, por ejemplo. Otro material, el ambiente, ¿no es cierto? ¿Dónde vamos a colocar las plantas? Ya tú lo colocas y lo ordenas bonito. Acá está nuestra ficha de observación. Acá vas a anotar este cuadrito, lo vas a copiar, no lo vas a rellenar acá porque no te va a alcanzar, porque lo vas a hacer en 9 días, entonces acá solo tiene para 2, así que sí o sí lo tienes que copiar en tu cuadernito en este caso. Yo te lo recomiendo, o mejor dicho, te recomiendo que lo hagas en toda una cara completa, ¿ya? Para que cada día vayas anotando, porque todos los días vas a tener que ver el tamaño, el aspecto, si tiene o no tiene raíces y cualquier otra observación que tú puedas notar mejor dicho, perdón, cualquier otro cambio que tú puedas observar en la planta tanto en la planta que va a estar en un lugar iluminado como la planta que va a estar en un lugar oscuro, ¿de acuerdo?
Ahora, las observaciones día a día estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, tales como el tamaño, su aspecto general, si se ve marchita o no se ve marchita, cambio de color de repente, eso va en el aspecto, ¿no es cierto? Si está enraizando, ¿creció o no creció raíces? Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de la plantita, ¿no? Y si tiene raíces, son muchas raíces, pocas. Entonces tú todos los días vas a ir anotando, ¿de acuerdo? Los cambios de tus dos plantitas. Luego vas a evaluarte, ¿no es cierto? Con un aspa si lo lograste o con una X si no lo lograste. Acá tenemos los criterios. Por ejemplo, relacionaste la causa y el efecto en el problema de investigación. Si lo lograste, bien, excelente. Pero también, así como lo lograste, puedes colocar una observación, no te olvides, ¿ya? Y si no lo lograste, también, ¿por qué? ¿Qué puedes hacer para mejorar? Luego, con tu familia, vas a explicarles el proceso seguido para la formulación de tu hipótesis y las conclusiones a las que llegaste. Explícales lo importante que es para ti aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyan a las creencias o prejuicios. Vas a reflexionar recordando nuestra meta. ¿Lograste la meta? Vas a realizar un pequeño texto si lograste o no la meta. Luego vas a leer estas preguntas y nuevamente vas a colocar acá un pequeño texto de estas preguntas, ¿de acuerdo? En tu cuaderno va a ir el título de hoy día, nuestra meta, el planteamiento de la hipótesis, es decir, la pregunta de investigación y tus dos hipótesis que hoy día hemos visto. Luego, el plan de indagación. ¿Qué va en tu plan de indagación? El objetivo de tu plan, las acciones a realizar, tu lista de materiales, tu ficha de observación. Recuerda que esta es grande, ya la tienes que copiar sí o sí. Y por último, tu autoevaluación, tu cuadro que está en la página 4. ¿Verdad? Y no nos olvidemos de la reflexión, que es un texto corto. Y como siempre, no te olvides lavarte las manitos con agua con jabón, mantener el distanciamiento social es importante, el uso de mascarilla y tu protector facial también ahora. Y como siempre, la limpieza y la desinfección también. La prevención empieza por nosotros, quédate en casa y si no puedes quedarte, a seguir algunas normas para mantenernos sanos. Chao, gracias, nos vemos mañana.